Vale, bien, chavales. Movimiento ondulatorio otra vez. El otro día vimos la velocidad, vimos la aceleración, vimos fotito, vimos la representación de la gráfica. Hoy nos vamos a ir a la energía del movimiento ondulatorio, ¿vale? No, es como que ya vimos cinemática, vimos dinámica, ahora vamos con la parte de energía. En la parte de energía hay un concepto que es súper útil, que es el concepto de potencia. La potencia se define como la energía que se distribuye a lo largo de una unidad de tiempo. Es decir, nosotros, por ejemplo, estamos hablando de la potencia de un coche, de un motor, para afrontar una cuesta. Pues si el motor tiene mucha potencia, es capaz de generar mucha cantidad de energía en muy poco tiempo para afrontar la cuesta esa. O un frigorífico, pues se enfría mucho en poco tiempo, pues entonces significa que tiene mucha potencia. Por eso se define esta P de potencia, tiempo segundo, energía en julio. La potencia se mide en vatios. ¿Qué vatios? Si es energía partido por tiempo, si la energía es julio y el tiempo es segundo, pues un vatio será julio partido segundo. ¿Vale? ¿Habéis visto unidades de potencia antes? Tecnología. En tecnología, ¿no? ¿Sabéis lo que es un vatio? En el campo Ah, es verdad, en trabajo y energía lo vimos, ¿verdad? magnético. Cierto, cierto, cierto. Vale, pues entonces, vatio, genial. Ahora, ¿y la intensidad? ¿Habéis visto la ley de Kirchhoff? ¿Sabéis lo que es la intensidad? Habéis visto la ley de Ohm, hemos visto la experiencia de Henry también. Entonces, hemos hablado de intensidad eléctrica muchas veces. La intensidad no es más que la potencia, pero ahora por unidad de superficie. Es decir, si yo tengo un cable y ese cable es muy gordo, por ahí tengo que meter muchísimos electrones para que vayan a la misma rapidez, porque la superficie es más grande. Por eso la superficie es baja. Si hay mucha potencia, habrá muchísima intensidad. ¿Que hay menos potencia? Menos intensidad. ¿Que hay más superficie? Pues habrá menos intensidad, porque los electrones se repartirán en un área más grande. ¿Se entiende? Básicamente, la velocidad, pero la velocidad no, la presión, como la presión, ¿vale? Entonces, ¿la intensidad en qué se mide? Pues la potencia no era en vatios y la superficie metro cuadrado, ¿no? Pues en vatios metro cuadrado, ¿vale? No, porque eso es intensidad eléctrica, es distinto. Es como en campo radiatorio, potencial radiatorio, que era julio partido por kilogramo, y potencial eléctrico, que es julio partido colombio. No es lo mismo, ¿vale? Con este caso, igual. Ahora bien, imaginémonos, por ejemplo, la intensidad sonora. Yo cojo un altavoz, pego un grito, y ahora esas ondas, ¿hacia dónde van? Hacia todos los lados, ¿no? ¿Qué superficie tridimensional se crea? Una esfera. Una esfera, correcto. ¿Cuál es la superficie de una esfera? 4 pi. Radio al cuadrado, ¿no? Aquí lo tenemos. Entonces, la intensidad, potencia partido por superficie, la superficie siempre va a ser una esfera, porque las ondas son tridimensionales, entonces se me va a crear una esfera concéntrica cada vez más y más y más grande, ¿vale? Por eso potencia siempre va a estar partido por 4 pi r cuadrado. Ahora bien, nosotros vamos a ver cómo teniendo una intensidad y teniendo el radio de esa intensidad, es decir, si se mide en este punto, sería esta esfera, puedo medir la intensidad en este punto y cuando esté a 2 veces radio, la intensidad disminuye, ¿no? Todo el mundo está en verano y está en verano en la Antilla. Y ella dice, se escucha de aquí por toda India. Y está todo lejos, ¿verdad? Entonces dice, no tiene sentido. Ahora con esta fórmula vais a entender el por qué la intensidad sonora cae tan poco a lo largo de tantísima distancia. Y es porque está relacionado con el cuadrado de la distancia. La intensidad y 1 y 2 no serían estas fórmulas de aquí. Vale, lo voy a ampliar un poquito más para que se vea mejor. ¿No serían estas fórmulas de aquí? Si yo la divido para ver la relación que hay entre una intensidad y otra, me queda esto, ¿no?
porque el R2 pasa para arriba y el R1 pasa para abajo. R2 cuadrado entre R1 cuadrado. Entonces yo teniendo la intensidad 1, su radio, y dónde quiero medir la intensidad 2, que sería el radio 2, puedo calcular cuánto es la intensidad en ese punto, ¿no? Es decir, lo mucho que yo escucho el sonido en ese punto. ¿Lo entendéis? Vamos a ver un ejemplo práctico y vais a ver cómo decae la intensidad. Fijaos. Bueno, antes del ejemplo práctico, hemos explicado la intensidad con dependencia con el radio. Ahora vamos a explicar también la intensidad con la dependencia de la amplitud. Nosotros nos habíamos dicho que la intensidad era energía partido por tiempo, partido por superficie. Bien. Esta energía, nosotros la sacamos de un muelle y la energía mecánica de un muelle era 1/2 de K por A al cuadrado, ¿no? ¿Sí o no? Vale. 1/2 de K por A al cuadrado, si yo lo sustituyo aquí, me queda una constante multiplicado por la amplitud al cuadrado. Si yo sustituyo aquí la energía por 1/2 de K al cuadrado, me queda 1/2 de K al cuadrado partido por T partido por S, ¿no? Eso es constante. Lo único que no sería constante sería esta amplitud de aquí. Entonces sería lo mismo que poner intensidad 1 constante por amplitud 1 al cuadrado. Intensidad 2, y el tiempo es constante también. Pero si va variando el tiempo. Sí, pero va variando de manera lineal. Entonces, para el tiempo 1 es constante y el tiempo 2 será otro, pero linealmente dependiente con el primero. ¿Vale? Lo que no va a ser constante va a ser la amplitud, porque eso va en función de la emisión de la onda. Entonces, si yo ahora divido estas dos, ¿veis que me queda esta relación de aquí? Pues la dependencia de la intensidad con la amplitud. Si yo tengo I1, A1 y A2, puedo calcular I2. ¿Vale? Estas dos relaciones nos van a servir para resolver muchos ejercicios. En concreto, este de aquí, que lo vamos a ver ahora. ¿Vale? Mirad. Para que veáis. Tenemos una explosión que se origina en un punto. Y ahora tenemos un detector, es decir, que va a medir la explosión situado a 35 metros. Dice que ese detector mide una intensidad sonora de 80 vatios metro cuadrado. ¿Eso qué es? La I1, ¿no? Vale. Determina la potencia del sonido producido por la explosión. Pues si nosotros tenemos que I era P entre S, yo esto, para acordarme siempre, lo que hago es que no pongo I, P entre S, sino que pongo PIS. Y ya sé que potencia es la intensidad por superficie. ¿Vale? Ya ahora despejaría y me queda esta ecuación de aquí, que es la que vamos a utilizar. Sustituimos la superficie por 4πr cuadrado, como tenemos el radio que es de 35 metros, porque sabemos que si la explosión se genera en este punto de aquí y yo lo mido en este punto de aquí, esto es una esfera concéntrica. Entonces, 4πr cuadrado, 4pi por 35 al cuadrado. Ya nos queda la potencia. Y ahora la potencia no cambia nunca. La potencia depende del foco emisor. Es como la frecuencia. La distancia que te da siempre el radio. Sí. Entonces, al ser la potencia invariable, me va a servir para el radio 2. Porque lo que va a variar en este caso de aquí, para que la potencia siempre sea la misma, es la intensidad y la superficie con el radio. Por lo tanto, yo ahora, cuando voy a calcular en el apartado B la intensidad en un punto situado a 600 metros de la explosión, ¿qué me están dando? ¿Qué es estos 600 metros? Pues radio 2. Entonces ahora cogemos, utilizamos esta relación, intensidad 1, intensidad 2, dividimos, llegamos a esta de aquí, que esto tenemos que llegar, ¿ok? Y despejamos I2. Como de aquí yo tengo toda la fórmula, sustituyo y calculo la intensidad 2. 0,27 vatios metro cuadrado. Al principio, a una intensidad a los 35 metros tenía 80 vatios. Y ha decaído hasta los 600 metros a 0,27 vatios metro cuadrado. ¿Vale? Bien. Corta ahí.